Somos por naturaleza seres plenos. Eso quiere decir que durante el resto de la vida tenemos la capacidad de contactar esa plenitud de manera incondicional. Juntos en este espacio vamos a explorar diferentes maneras de hacerlo. Bienvenidos al podcast de Habilidades de Vida. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy les traigo otro gran temazo. Llevo muchos años dedicada a responder una pregunta que me parecía muy difícil de responder y es el ¿quién soy? Y durante los años, las conversaciones, las lecturas, los estudios, la academia y sobre todo la vida misma, he podido ir construyendo una respuesta desde lo literal, pero desde lo profundo, desde lo académico, pero desde lo intuitivo. Y es una pregunta que comparto con muchos de ustedes dentro de las sesiones de terapia y dentro de los cursos, sobre todo, cuando llega el momento de abordar esa gran pregunta. Pero muchísimos años pensé que era la pregunta más difícil de responder y una de las únicas tan difíciles de responder. Hoy vamos a agregar una más. En este episodio no vamos a hablar del quién soy, pero sí vamos a hablar del yo qué quiero, que es una pregunta muy difícil de responder. Habilidades de Vida es una escuela de desarrollo del ser. Saben que hay programas, sobre todo grupales, acompañamientos. Desde ahí se viene una cosa muy bonita para el segundo semestre de este año. Y vamos a estar compartiendo pues otra información relevante, sobre todo una muy importante, y es que en junio vamos a tener nuestro retiro del 2026. Me costó mucho identificar que necesitaba hacer un espacio para mujeres porque me gusta mucho compartir con hombres y amo el contacto del trabajo personal teniéndolos ahí, pero esta vez no nos van a poder acompañar en este espacio, va a ser un espacio solo para mujeres. Si quieren información me avisan. En todo caso, va a estar muy conectado con el tema de hoy, de esa gran pregunta y del arte de saber responderla. ¿Qué quiero? Yo soy Valentina Gómez. Soy psicóloga, educadora de emociones y vamos entonces a desglosar un poquito el por qué nos cuesta tanto saber qué queremos y por qué es tan importante darle un lugar y empezar a pensarlo desde otra mirada. Sabemos que nacemos con la potencialidad de tener una mente que funciona, pero la mente no está funcionando en los primeros años de vida. Por eso en los niños, sobre todo más pequeños, hay tanta conexión natural con la plenitud. Imagínense o devuélvanse a la introducción de este podcast y esa introducción dice, nacemos siendo seres plenos. En eso voy a insistir una y otra vez con distintos temas y en distintos episodios, porque sí es muy importante saber que la plenitud hace parte de nosotros por naturaleza y que nacemos siendo seres plenos. Por un motivo, y es que la mente todavía no está en todos sus cabales funcionando y haciendo su ejercicio de mantenernos pensando en el pasado y en el futuro. Por esa razón es que la plenitud es tan fácil de contactar en esos primeros años de vida, independiente del contexto, de la familia en la que hayas nacido, de las condiciones, de las cosas. Cuando están desde lo básico resueltas, el niño va a estar en contacto con una plenitud que es natural y que lo acompaña por naturaleza y por default, es decir, nacemos en ella. La mente, alrededor de los 4 o 5 años, empieza a consolidarse como una estructura, una máquina que empieza a operar. Entonces, tenemos un lenguaje mucho más amplio, entendemos que existe un pasado y un futuro, hay un otro que ya empieza a representar esa sociedad, ese conjunto de cosas externas que también interfieren e influyen en cómo vamos creciendo, y empieza sobre todo la parte educativa a tener un rol mucho más importante, porque fíjense que cuando la mente empieza a volverse el centro operativo de la vida, coincide mucho con esa etapa escolar. El niño entra a una escolarización un poco más formal y ahí nos empezamos a desconectar. Empezamos a aprender un millón de cosas que por convivencia necesitamos aprender. Es fundamental que un niño conozca los códigos sociales de la cultura en la cual nace para poderse comunicar, para poderse relacionar y para poder convivir exitosamente en esa cultura. Pero en ese proceso de crecimiento y de
recibimiento de tantas instrucciones que son socialmente aceptadas, el niño no hace el ejercicio de revisar qué de esto tiene sentido, qué de esto no quiero para mí, qué de esto me parece que me puede permitir vivir mejor, qué de esto definitivamente no está cumpliendo una función importante o no una función que no me conecta con ese bienestar que yo sé que quiero vivir. El niño no puede preguntárselo, el niño simplemente obedece. Como es una etapa de la vida en donde el recibir información pareciera ser lo más importante, no tanto desplegarla o expresarla o expandirla, sino recibirla, porque el adulto es el que sabe y el niño es el que debe aprender, vamos empezando a desconfiar muchísimo de nosotros mismos, porque como adultos no tenemos, y hoy que tengo una niña lo veo mucho, no tenemos como adultos la capacidad de mantener esos niños sabios conectados con su propia fuente de información interna. Se va generando una desconexión grande entre lo que podríamos llamar intuición y la acción cotidiana, y a medida que vamos creciendo, la distancia se va amplificando. Entonces, dependiendo del momento de vida en el que hayamos decidido conectar con esa fuente profunda, llevemos los años que llevemos, pues cada año representa una brecha o una distancia más que claramente va a requerir un trabajo profundo para que el camino de regreso a casa se pueda empezar a acortar. Por muy lejos que hayamos ido de nuestra propia casa interior, esa casa permanece intacta, esa casa nos está esperando con ansias, esa casa tiene toda la sabiduría más grande y más profunda que podamos imaginarnos. No importa si han pasado 40, 50, 60 años desde que nos desconectamos, cuando lleguemos, esa sabiduría va a estar en su total potencial. Y el camino de regreso a casa puede empezar con esa gran pregunta. Hoy en día puedo ser consciente de mi proceso personal, puedo ser consciente de la importancia de mi tiempo, puedo ser consciente de aquello que me gusta, de aquello que no me gusta, inclusive preguntárselo dentro de un contexto, porque nos gustan o no nos gustan cosas de acuerdo al momento de vida en el que estamos, y ser muy juiciosos con responder la pregunta del que quiero dentro del plano principalmente cotidiano. Es decir, voy a ir al mercado. Normalmente compro las mismas cosas, una lista que ya tengo muy organizada. Eso cumple una función, es que no tenga que gastar demasiada energía siempre yendo por una lista distinta al mercado. Ya sé dónde están las cosas, ya sé cómo las preparo, pero ¿qué tal si me empiezo a preguntar el cuerpo qué me pide comer? ¿Qué quiero desayunar en este momento de mi vida? Si empiezo a buscar opciones distintas a las que ya estoy acostumbrado, y cómo le voy a dar a eso voz y luz. El café, ¿qué café me quiero tomar? Porque es que en el mercado podemos encontrar cafés muy malucos, cafés muy deliciosos, pero hay que tener cierta conciencia para ir a buscar, a oler y a elegir el café que sí queremos. ¿Qué café quiero? Si quiero café o no quiero café, porque entonces la sociedad colombiana, Colombia es un país muy cafetero y toma café, y yo quiero tomar café. Yo he sentido mi cuerpo posterior a cada toma de café y sé cómo se siente, qué cosas buenas me trae, qué cosas no tanto. De una de mis alumnas de membresía de meditación aprendí, pues lo había oído muchas veces, pero a través de ella me hizo el clic, y ella nos decía, porque es médica, por favor no se lo tomen en ayunas. Yo sé que muchos nos lo hemos tomado en ayunas y es pues socialmente una práctica que pasa, que es así, que está muy instalada, y desde mi propia experiencia haber dejado de tomar café en ayunas fue como otro nacimiento. Entonces son cosas muy chiquitas. Quiero volver a eso cotidiano, porque entendamos la magia que hay detrás de las acciones chiquitas de cada uno de los días, y preguntémonos a lo largo de esa rutina diaria qué quiero en cada momento. Yo, ¿cómo quiero salir para mi oficina? ¿Con qué grado de afán? ¿Con qué grado de presencia? ¿A qué velocidad me quiero montar al carro? ¿A qué velocidad quiero manejar? Es decir, nos podemos preguntar el que quiero en tantísimos planos, que nos va permitiendo abrir un poquito la mirada
quitar un poquito esa venda de los ojos del caballo y empezar a abrir nuevas posibilidades. Hay un libro del cual yo les he leído cosas que se llama Inteligencia del Alma y hay muchas reflexiones, pero hay una frase que se me está repitiendo últimamente en la cabeza una y otra vez y es: nada ocurre sin haberlo previamente imaginado. Entonces, para que algo dentro de esta rutina cambie, para que yo pueda estar auténticamente más conectado con eso que quiero, necesito empezar primero a imaginarme esos escenarios en donde yo voy a preguntarme realmente qué quiero y cómo lo voy a ir llevando a lo real, cómo voy a ir logrando que la distancia entre eso que yo quiero y mis acciones que son aprendidas desde hace muchísimos años y de manera automática puedan empezar a construir un contacto distinto, es decir, que la avenida neuronal empiece a funcionar distinto, que se abran nuevos caminos. Claramente en el cerebro el camino más fácil es el que ya conocemos, porque es como una montañita de nieve, tú bajas por ahí y encuentras el camino que ya está marcado. Si te vuelves a tirar por ahí, ya sabes que vas a llegar, que vas a pasar por ciertas partes, pero que por lo menos el camino ya está marcadito. Abrir un nuevo camino en esa montaña de nieve implica muchísimas más cosas, pero sobre todo mucha conciencia, mucha incomodidad física y mucha fortaleza interior. Pero qué delicia desde una pregunta tan amable, tan tranquila, tan amorosa como es ¿qué quiero? Empezar a abrir ese proceso de caminar distinto por nuestras propias avenidas interiores. Esa es la reflexión de hoy, esa es la invitación de hoy, corta, precisa, concreta, directa. Y qué delicia que sepamos que parece una pregunta muy sencilla, muy simple, pero que es un verdadero arte estar conectados con lo que queremos y ser capaces de llevarlo a la vida. Te invitan a tal parte, pregúntate, ¿quieres o no quieres? Porque normalmente somos muy aceptadores de invitaciones. Listo, ¿qué día? Nos vamos a calendario y pregúntate si quieres o no quieres. Además que el no quiero abre otra gran pregunta y es que sí quiero en ese momento. Y desde ahí empieza a brotar esa magia que nos va conectando cada vez más con esa fuente de sabiduría interna, con esa fuente de información profunda, con ese lenguaje de la vida que todo el tiempo está presente, pero que pocas veces escuchamos. Y bueno, es un camino de fidelidad personal de una manera amorosa y tranquila. Les mando un abrazo gigante. Nos podemos comunicar por el WhatsApp de Habilidades de Vida, que es más 57 312 296 4865. Y hoy me gustaría dejarles una invitación especial y es: compartamos en comentarios las cosas que más les cueste reconocer que si quieren o saber qué es lo que quieren. Aquellas cosas que se han preguntado y todavía no saben, o en qué se van a empezar a preguntar. ¿Qué quiero? Pero bueno, muy rico compartirlo, leernos y bueno, conversar. Les mando un abrazo grande, nos vemos en el próximo episodio y gracias por estar.